Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que, para que nos hagamos una idea, ya es más grande que la industria del cine y la de la música juntas. Hablamos, cómo no, de los videojuegos. Pero no vamos a hablar solo de entretenimiento, sino de cómo se han convertido en una herramienta potentísima con un mensaje detrás. Para entender el alcance, pensemos en esta cifra. Más de 3.000 millones de personas juegan habitualmente. Es una industria audiovisual colosal, vamos, y con esa magnitud, pues su influencia es sencillamente innegable. Y aquí es donde llega la pregunta clave de este análisis. Con juegos cada vez más realistas, más complejos, que tocan temas políticos, sociales, educativos, ¿cuál es su verdadero impacto? ¿Van más allá de la simple diversión? Venga, vamos a empezar con un género que es fascinante, los videojuegos históricos. Nos proponen vivir la historia como si fuera una aventura, pero claro, ¿cómo moldea esto la forma en que vemos el pasado? A ver, el caso de Assassin's Creed es el ejemplo perfecto. Un éxito de ventas brutal, con unas recreaciones visuales que te dejan con la boca abierta, pero que al final simplifica la historia a un conflicto básico entre buenos y malos. Y esto nos muestra una tensión que está en el corazón del género. Vamos a analizar esta dualidad. Por un lado, el objetivo es entretener. Seamos sinceros, pocos jugarían a un simulador súper realista de la Primera Guerra Mundial que consistiera en pasarse horas esperando en una trinchera. Por otro lado, los desarrolladores buscan cierta autenticidad. Es un equilibrio, la verdad, muy complicado de conseguir. Esta cita resume muy bien una de las posturas del debate. Los videojuegos, al final, son cultura popular y tienen que ser atractivos. ¿Pueden ser una puerta de entrada al conocimiento? Sí, pero no son el conocimiento en sí mismo. Sin embargo, ojo, esta simplificación puede ser un problema. Al centrarse solo en la acción, en las batallas épicas, se corre el riesgo de dejar fuera las partes más oscuras y complejas de la historia, como el Holocausto, lo que puede distorsionar por completo nuestra comprensión del conflicto. Pero bueno, por suerte, no todos los juegos siguen esta línea. Hay desarrolladores independientes que exploran otras narrativas, ¿no? Se centran más en la experiencia humana, en la resistencia de la gente corriente o en las historias de los supervivientes, ofreciendo una perspectiva con muchos más matices y, la verdad, mucho más personal. Vale, cambiamos de tercio. Ahora vamos a explorar cómo esta herramienta tan potente la están utilizando creadores del llamado Sur Global para contar sus propias historias y, de paso, cuestionar las narrativas que siempre hemos escuchado. Un ejemplo excelente es Nova Mundia. En lugar de la típica perspectiva eurocéntrica de la conquista, el juego se pone en la piel de los muiscas, un pueblo originario de Colombia. Es que además el proyecto contó con expertos en su cultura y su lengua, lo que, claro, le da un giro de 180 grados a la historia. Este otro juego, Reloaded, es un ejemplo genial de cómo un videojuego puede meterse de lleno en un debate de actualidad. Coge toda la discusión sobre la repatriación de artefactos culturales y la convierte en una misión de sigilo y acción, ofreciendo la oportunidad de recuperar un botín colonial. Es que la propia mecánica del juego ya es toda una declaración de intenciones. Cada paso, desde que te infiltras en el museo hasta que devuelves el artefacto a su lugar de origen, representa una forma de justicia simbólica que conecta con un deseo muy real de muchísima gente en todo el mundo. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. No se trata solo de contar otras historias, sino de quién las cuenta y quién se beneficia. Lo que se busca es evitar una especie de colonialismo creativo, donde las historias del sur global son extraídas y procesadas en otros lugares. Hemos visto que los videojuegos pueden reescribir la historia y promover la justicia, pero como pasa con toda herramienta poderosa, su capacidad de persuasión pues también se puede usar para otras cosas. Claro que sí, hay un potencial enorme para hacer el bien. Desde juegos que nos enseñan a gestionar los recursos del planeta de una forma más sostenible, hasta otros que intentan tender puentes culturales, como Muslim 3D, que da una visión positiva del Islam para luchar contra la desinformación. Y aquí la historia da un giro un poco siniestro. El mismo poder de inmersión y de crear comunidad que se usa para el bien puede ser explotado para difundir ideologías de odio y para reclutar gente. El investigador Lars Bigold lo explica muy claro. No es que los extremistas invadan estos sitios, es que ya forman parte de ellos. Los usan para conectar, para organizar torneos y, lo que es peor, en mundos como Minecraft para crear su propia propaganda, como campos de concentración virtuales. Una auténtica barbaridad. Y que nadie piense que esto es un problema residual, ¿eh? Un estudio muy reciente revela que 1/3 de los jugadores de todo el mundo se ha encontrado con símbolos extremistas en los videojuegos. Es un problema real, generalizado, y que normaliza el odio ante una audiencia masiva. Bueno, después de este vistazo al lado oscuro, vamos a centrarnos en el impacto humano positivo del simple acto de jugar, porque más allá de los mensajes, jugar influye directamente en nuestro cerebro y en nuestro bienestar. A ver, está científicamente demostrado.
Jugar activa nuestro cerebro, mejora la memoria de trabajo y la conexión entre diferentes zonas. Dicho de forma sencilla, la información que adquirimos jugando se nos queda mucho mejor, gracias a esa experiencia tan intensa e inmersiva. Esta iniciativa en Glasgow es un ejemplo maravilloso. Hay un jugador profesional, un gamer residente, que visita un hospital para jugar con los niños que están ingresados, con un objetivo muy claro: ayudarles a sobrellevar el miedo y el aburrimiento de los tratamientos. El testimonio del padre de uno de los pacientes lo dice todo. Es la prueba del poder terapéutico del juego. Por un momento estos niños se olvidan de su enfermedad y simplemente disfrutan, algo que es absolutamente crucial para su bienestar emocional. Y acabamos con una reflexión. Hemos visto que los videojuegos pueden reinterpretar el pasado, promover la justicia, difundir odio o incluso aliviar la ansiedad. Son una herramienta de un poder inmenso. La pregunta que queda en el aire y con la que nos despedimos es: si estos mundos virtuales cada vez forman más parte de nuestro mundo real, ¿en manos de quién recae la responsabilidad de diseñar las reglas? A ver, pensemos un momento en los videojuegos. Ya no son solo un pasatiempo, Para nada. Se han convertido en una de las fuerzas culturales más potentes de nuestro tiempo. Un universo digital enorme que está moldeando cómo aprendemos, cómo nos conectamos y cómo entendemos el mundo. Venga, vamos a analizar a fondo este fenómeno. Para empezar, una cifra que, lo dice casi todo. 3.000 millones. Ese es el número de personas que juegan a videojuegos de forma habitual en todo el mundo. Es una audiencia masiva que interactúa con un medio cada vez más complejo y, la verdad, cada vez más importante. Y es que la industria ha evolucionado una barbaridad. Ya no se trata solo de pasarlo bien, sino de explorar temas nuevos, de transmitir conocimiento e incluso de meterse en cuestiones políticas. Este crecimiento ha sido explosivo, lo que ha permitido que los juegos se vuelvan increíblemente realistas. Y claro, con ese realismo han llegado nuevas ambiciones: contar historias complejas, plantear debates y dejar una huella en quien juega. Empecemos por uno de los géneros más fascinantes, los juegos históricos. Nos invitan a vivir el pasado, sí, pero ¿a qué precio para la exactitud histórica? El ejemplo perfecto es Assassin's Creed, que ha vendido más de 230 millones de copias. Consigue una autenticidad visual que es asombrosa. Te permite explorar ciudades antiguas que parecen casi reales. Sin embargo, toda la complejidad de la historia se reduce a una lucha de ficción. El punto clave es que aunque educan visualmente, la narrativa a menudo sacrifica la complejidad de la historia para que el juego sea más divertido. Y esta cita resume la perspectiva de muchísimos desarrolladores. La diversión suele ser la prioridad. A ver, si la experiencia auténtica de la Primera Guerra Mundial fuera estar sentado en una trinchera durante semanas y que luego te peguen un tiro, pues no sería un juego muy popular, ¿verdad? Aquí es donde surge la tensión. Muchos juegos sobre la Segunda Guerra Mundial se centran en batallas espectaculares como la de Normandía, pero omiten por completo el Holocausto. Al silenciar estos hechos, se corre el riesgo de distorsionar la comprensión de la guerra, haciendo que parezca que los crímenes contra la humanidad fueron algo ajeno a ella. Pero ojo, que no todo el mundo sigue ese camino. Mientras los grandes títulos simplifican la historia, hay estudios más pequeños que están utilizando los videojuegos para contar precisamente las historias que han sido ignoradas. Juegos como Through the Darkest of Times demuestran que es posible abordar temas difíciles. Ahí te ponen a gestionar un grupo de resistencia en el Berlín nazi, o Atentado 1942, que está creado por historiadores y mezcla una narrativa interactiva con testimonios reales para ofrecer una experiencia que de verdad conmueve. Y esta tendencia va más allá. Desde el sur global, hay creadores que están usando los videojuegos para desafiar las perspectivas coloniales y contar sus propias historias, desde su propio punto de vista. Este es Nova Mundia, un caso fascinante. Es un juego de estrategia que, en lugar de centrarse en los conquistadores, pone como protagonistas a los muiscas. El desarrollo además fue asesorado por expertos en cultura y lenguaje muisca para decolonizar la narrativa histórica. Y aquí tenemos otro ejemplo brillante. La idea de Reloaded surgió después de que la madre de un desarrollador se sintiera indignada al ver el saqueo colonial expuesto en el Museo Británico. Esa rabia se transformó en un juego sobre justicia y repatriación cultural. Pero un medio tan poderoso e inmersivo también tiene su lado oscuro. Su alcance es tan enorme y tiene tal capacidad para crear comunidades que, lamentablemente, se convierte en un terreno fértil para fines maliciosos. El investigador Lars Bigold explica muy bien por qué los grupos de extrema derecha se sienten atraídos por este entorno. Primero, porque ellos mismos son parte de la comunidad. Segundo, que esto no es un fenómeno nuevo, ni mucho menos. Y tercero, porque el ecosistema de juegos, plataformas como Twitch y los foros ofrece innumerables formas de difundir su mensaje.
Y los datos de un estudio de 2024 son alarmantes. Un tercio de quienes juegan ha visto símbolos extremistas como esvásticas en Minecraft y una cuarta parte se ha encontrado incitaciones para unirse a grupos de odio. A menudo, el odio se normaliza con mensajes cifrados en los chats, como el código supremacista 1488. Venga, vamos a pasar a la cara más amable, porque el potencial de los videojuegos para hacer el bien es igualmente inmenso, especialmente en la salud, la educación y la conexión social. La neurociencia lo confirma. Jugar mejora el rendimiento cognitivo y la conectividad del cerebro. Y sus aplicaciones terapéuticas son asombrosas, desde ayudar a niños hospitalizados hasta reducir el estrés en la tercera edad. Esta historia ilustra su poder de una forma muy conmovedora. Ben, que estuvo ingresado durante semanas, encontró una vía de escape y alegría gracias al programa Game Marine Residence de un hospital infantil. El juego le ayudó a sobrellevar una experiencia muy dura. Y es que este fenómeno no tiene edad. En Alemania, el 20% de la gente que juega tiene más de 60 años y lo usan para socializar y mantenerse activos. Al mismo tiempo, se están desarrollando juegos para ayudar al 80% de los jóvenes canadienses que sufren ansiedad por el cambio climático. Los videojuegos también pueden ser puentes culturales. El creador de Muslim 3D, cansado de ver representaciones negativas de los musulmanes, diseñó una experiencia para que cualquiera pueda aprender sobre el Islam de forma lúdica y positiva, combatiendo los prejuicios que nacen de la ignorancia. Al final, queda claro que los videojuegos se han trascendido el entretenimiento. Son una potente herramienta formativa. Han inspirado a millones de personas a investigar sobre el Renacimiento o el Antiguo Egipto, funcionando como una increíble puerta de entrada al conocimiento y al debate. La partida está en un punto de inflexión. Con un poder tan grande para moldear la cultura, la política y el bienestar, la pregunta que queda en el aire es: ¿quiénes serán los responsables de escribir las reglas de este nuevo mundo?